entidad gestora del Corpus Christi, de esta ciudad tan especial, colonial, histórica como la Villa de los Santos, y que guarda definitivamente una memoria muy importante de sus costumbres y tradiciones. No quisiera pues hablar tanto de presentarme, sino que ir al grano directamente, además de ser presidente de la Asociación Rescate Danza, a través de muchos años de trabajo de rescate que hemos hecho, dirijo la Escuela Nacional de Folclore y me ocupo de mi profesión principal, que es la producción artística más que todo, ¿verdad? Vamos entonces a dar inicio a esta conferencia de hoy, que debe durar 1 hora exacta. Así es. Y bueno, y les Eh, recuerdo y les invito, bueno, les recuerdo a los que ya han participado con nosotros y les invito a los que están participando por primera vez, que a medida que el profesor vaya avanzando en este compendio de cosas maravillosas que yo sé que van a pasar, porque me pasó vayan anotando sus preguntas en el chat box, sus comentarios y esto en algún momento nosotros vamos a interrumpir un ratito al profesor para que respondamos preguntas y al final hacemos las preguntas que hagan falta. Así que nada, profesor, otra vez, esto, adelante, el micrófono y la cámara es suya. bueno, mira, aquí estamos pues en la presentación de nuestra conferencia Corpus Christi en la Villa de los Santos, Patrimonio Cultural Vivo de Panamá. Y mira que me acabo de dar cuenta que el fondo que ustedes ven manuscrito, casualmente es un manuscrito de la danza de la Montezuma española del año 1905. Dice, así valeroso Cortés, mandad el arma a tocar. Es una frase muy especial de la Montezuma de Arizona. Parece interesante. Eh, Vemos entonces, pues, en esta fotografía de Mario González, a Hernán Cortés con el cetro de Montezuma como muestra de la conquista, ¿verdad? Eh, Vamos a ver cómo dos aspectos fluyen en la celebración de Corpus Christi. Los modos de adoración al Santísimo, entre lo religioso y lo popular. Eh, y en lo que yo veía eso, me remontaba al Cristo Negro de Portobelo, porque lo popular es aquellos penitentes que van, nosotros le llamamos medio malientoso, con ese vestido a Portobelo, y esa forma de vestirse, de adornarse como el santo, es bien popular, pero van a un asunto enteramente religioso y de fe. Convergen estos dos aspectos. El Corpus Christi en la Vía de los Santos tiene ese fundamento y lo vamos a conocer aquí en esta conferencia. Vamos a ver los orígenes de Corpus Christi en todo el mundo, no solamente en la Villa de los Santos. Vamos a hacer un recorrido de cómo se origina en el mundo, luego cómo se plantea en el viejo continente, cómo llega al nuevo continente y cómo llega a la Villa de los Santos. Vamos a hacer ese recorrido tan interesante de lo que es Corpus Christi. Hay una introducción que dice que las celebraciones del Corpus Christi en la Villa de los Santos tienen vigencia desde tempranos días de la colonia. Al celebrarse cada año esta festividad religiosa tradicional, muchos son los cuestionamientos sobre todo lo que ella encierra y su relación directa iglesia, religión, tradición y pueblo como legado folclórico. El caso de las danzas y las costumbres que muchísimo tiempo se han conservado en las mismas. Actualmente esas festividades mantienen sus características, tal y como han sido transmitidas a través de la tradición oral y es gracias a la Asociación Rescate Danza Miguel Leguízamo, integrada por un dinámico grupo de santeños, que estas manifestaciones han tomado un gran realce en los últimos años, puesto que se ha investigado de manera científica y especializada bajo los preceptos de la folclorología. Se ha recopilado información, hechos para luego aplicarlos a una reactivación donde se pueda conservar, promover y resembrar estas manifestaciones, al igual que lograr la difusión de las mismas a través de diversos medios con expectativas de informar y educar como patrimonio cultural y natural que preserva nuestra querida Villa de los Santos
que se ha convertido en un relicario sagrado de las más rancias tradiciones. Bienvenidos entonces a la tradición, a este pasaporte al rico acervo que presenta el Corpus Christi. El punto de partida de todo Corpus Christi se genera en la vida de Jesús cuando en la última cena él instituye la Eucaristía, entregando su cuerpo y su alma a través del pan y el vino. Recuerden la frase que él dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Ese es el momento sustancial de la Eucaristía. La adoración eucarística, desde que Cristo muere, hay algunos que dicen que ahí desde el año 1 después de Cristo, pero hay otros que dicen que es el año 33 después de Cristo. Cómo se riega en el mundo la religión católica, cómo los apóstoles de Jesucristo fueron y cómo se transformó la religión de ser judía a ser católica. Pasaron muchísimos años y hubo afirmaciones que estaban a favor de la Eucaristía y otras que estaban en contra de la Eucaristía. Pero ya para 1200 y algo, esta religiosa que ustedes ven aquí en la fotografía, llamada Juliana, Sor Juliana de Montcornillon, en la abadía de Lieja, Bélgica, ella veía la luna oscura con una mancha y era muy devota del sacramento y decía que Dios quería una fiesta para Corpus Christi. Pero como Corpus Christi estaba, el jueves eucarístico estaba muy cerca de Viernes Santo, no había manera. Entonces comenzó ella a pedirle a las autoridades y todo esto, y ella comenzó a celebrar la adoración eucarística, pero también, como sucede hoy día, hay gente quienes creen y hay gente quienes no creían en el asunto sustancial de que en la Eucaristía estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no es hasta más adelante cuando en Bolsena ocurre el famoso milagro de Bolsena, donde casualmente un cura que era incrédulo dijo que esto no es realmente la presencia de Jesucristo. Y la hostia consagrada, cuando él la levantó, comenzó a sangrar y manchó su vestido, que está hoy día en Bolsena, casualmente. Aquí tenemos la fotografía donde podemos ir a verlo, igual que el manto de Turín, el milagro de Bolsena. Eso hace que Urbano IV, quien había sido obispo en Lieja, Bélgica, llega a ser papa, y Urbano instituye el Corpus Christi a través de la bula llamada Transiturus de Hoc Mundo, que aquí transcribo un poco de esto, y se determina la celebración de Corpus Christi el jueves siguiente después de la Santísima Trinidad. Entonces, esa es la historia. Vemos los orígenes de la religión católica. Ahora veamos la conquista y catequización de América colonial. Ya el viejo mundo celebraba Corpus Christi, y luego la transculturación y folclorización que se da en este caso. Profe, nada más Vemos pues para que de puntualizar. Europa, de viejo... Ajá. Para puntualizar algo, nada más que me llamó la atención y simplemente por la época. Entonces quiere decir que fue una monja por su devoción, por su creencia, por su fe, que digamos que se le atribuye, digamos, el origen del Corpus Christi. Sí, Juliana de Montcornillon, Ok, y ella hizo todas las gestiones a la curia y al Papa Urbano IV, quien determina a través de la bula papal que se haga Corpus Christi, pero ella duró como 50 años en esa lucha, efectivamente. Pero fue una importante. fiesta en Europa muy llevada. ¿Cómo llega a la América? Hemos investigado, hay referencias de que para 1529 en Tlaxcala, México, imagínate 4 años después que Hernán Cortés conquista a México,
4 años después ya había Corpus Christi en México y había celebraciones donde decía que se incorporaron los juegos y oficios de los indígenas. Eso es muy interesante y por eso vamos a ver penachos indígenas en nuestras danzas hoy día, ¿verdad? ¿Cómo llega a la Villa de los Santos esto de México o del Perú o de otras regiones? Realmente no sabemos y estamos haciendo investigación y hace poco encontré este documento que aquí ven a mi mano derecha, que es una cuenta que saca el cura sobre algunos gastos que tenía, y esto es de los archivos parroquiales de la iglesia de la Villa de los Santos, y es del año 1773, donde el hallazgo es que él compró cera del Corpus. O sea, ya en 1773, en la Villa de los Santos, se estaba celebrando Corpus. Así que ahí vemos, pues, básicamente los orígenes de las celebraciones de Corpus Christi. Vemos entonces que en América se usaron las formas de teatro. Aquí vemos una figura del teatro en América colonial y que estas formas de teatro sirvieron para catequizar. Generalmente se hacían adentro de la iglesia y los temas eran, escuchen esto, nacimientos, el nacimiento de Jesús, la visitación de los reyes, que hoy día todavía en Panamá existe, Macaraca, ese drama legendario de la visitación de los reyes. También hay dramas de la muerte y la pasión de Jesucristo, que el texto más antiguo que se conoce en Panamá es el que se daba en PC, la Villa de los Santos. En la Villa de los Santos es del descendimiento. Pero hay mucho teatro con el cual se fue colonizando. Este teatro fue pasando de adentro de la iglesia al atrio a hacer presentaciones, luego a la plaza y después a la calle, donde se fue popularizando, ya dejando de ser un asunto meramente presentado por la curia dentro de la iglesia a ser algo que ya se hacía para todo el pueblo en las plazas y en las calles. Uno de los autos sacramentales más importantes que se daba en esa época era la lucha del arcángel San Miguel y el diablo. Este era uno de los autos sacramentales o de estas representaciones que encontramos, y de ahí surge toda una panorámica a través de diabladas y de expresiones en toda la América. Vemos entonces ahora, a continuar a nuestra segunda parte o nuestra conferencia, vamos a ver algunos rituales. ¿Cuáles son los rituales de Corpus Christi? Vamos a ver las ceremonias y significados de esta ceremonia y vamos a revisar las danzas de Corpus Christi. Aquí les explico en este momento cómo es el ciclo mismo de Corpus Christi. Antes del día de Corpus se abre el ciclo en la víspera de la Santísima Trinidad. Es un sábado. Ahí se celebra el ritual del diablo encuetado en la Villa de los Santos. Este año cae sábado 29 de mayo. En 28 días estaremos nosotros haciendo de manera virtual, no presencial, estas actividades. Luego, esto es sábado. Luego el miércoles siguiente, a las 11 de la mañana, es la víspera de Corpus y se hace el ritual del cuarteo del sol. En la noche se amanece con juergas y tamboritos, juglares en el pueblo hasta las 3 de la mañana para ir a la búsqueda del torito. La preparación de alfombras desde las 5 de la tarde del miércoles son los eventos previos al Corpus Christi. Durante el Corpus, el mismo día de la celebración religiosa, el día de Corpus, este año cae jueves 3 de junio, desde las 5 de la mañana ustedes podrán ver el espectáculo de las alfombras, que aquí lo tenemos, alrededor del parque Simón Bolívar de la Villa de los Santos, Plaza Mayor de la Villa, que se hace pues un trabajo muy especial. Inmediatamente a las 8 de la mañana
tenemos la ceremonia donde el diablo solicita permiso para ingresar al templo. Miren ustedes esto qué especial. El diablo pidiendo permiso para entrar a la iglesia. Y luego a las 9 de la mañana la misa o Eucaristía con el ingreso de las danzas al templo, como se hacía desde la época colonial, y la solemne procesión a mediodía el día de Corpus Christi. Vemos que hay una celebración enteramente religiosa. Luego los siguientes eventos correlacionados, el 10 de junio, o sea, el jueves siguiente después de Corpus, 8 días después, se da la octava de Corpus, danzas en las calles, énfasis en danzas infantiles. Estos símbolos que tengo aquí los estoy explicando, que era el desarrollo sin pandemia, pero con pandemia todo va a ser virtual. Luego sigue el 11 de junio, que es el Día del Corazón de Jesús, con danzas en las calles. El sábado 12 de junio, día dedicado al turismo, con danzas locales, nacionales e internacionales. Y el domingo 13 de junio es el día dedicado a la mujer santeña, con danza en la calle. La mujer entra aquí porque no le es permitido participar en ninguna de las danzas del ciclo, porque toda esta tradición mantiene el mismo principio del teatro griego. Las danzas eran exclusivas para hombres y no para mujeres. Así que a la mujer santeña le hemos creado un día especial para que no exista discriminación de género. Profe, Ajá. antes sí, ahora que menciona eso, profesor, dentro de toda la festividad, la alegoría, las interpretaciones, ahora que usted dice que las mujeres no participan, ¿existen personajes que sean mujeres interpretados por hombres? Sí, Ok, sí. entonces dentro de toda esta alegoría, digamos, teatro, dentro de toda esta historia, pues sí hay personajes mujeres. Sí, sí. Ok, Hay personas mujeres. Bien, otra preguntita antes que me llama mucho la atención el tema de las alfombras y para los que no manejan tanto el tema de las alfombras como yo, o sea, ¿de dónde vienen? ¿Qué representan? ¿Cuál es su significado? El tema de las alfombras y que yo creo que es uno de los espectáculos que más le gusta ver a todos los que no somos, bueno, y definitivamente a la misma gente de la Villa de los Santos les encanta ver el tema de las alfombras. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? ¿Nos podría hablar un poco de las sí. alfombras? Ahora voy a tocar un ítem de ese punto, Ok, ¿no? ok, Así perfecto. que, No nos adelantemos entonces. no se preocupen. Ok. Yo puse en amarillo lo que es el ciclo tradicional. Vemos aquí, sábado, la víspera de la Santísima Trinidad, que es el primer ritual. Luego, miércoles, la víspera de Corpus. Jueves, día de Corpus. Pasa un viernes, un sábado y un domingo que no sucede nada. Luego, el siguiente jueves es octava y el Día del Corazón. Aquí termina el ciclo tradicional, pero se agregó un día dedicado al turismo, porque como era jueves y día de semana, mucha gente quería venir a ver esto y hacemos un espectáculo fuera del ciclo, lo que es el sábado del turismo, y se le dedica el domingo a la mujer santeña, tal y como lo explicaba. Eh, Vamos a ver los rituales y ceremonias que implica la misma celebración de Corpus Christi. Escuchen esto. La apertura del ciclo de Corpus Christi se da en la víspera de la Santísima Trinidad con el ritual del diablo encuestado. Esta se va a permanecer siempre con nosotros. El diablo es el eje motor, porque dice que el diablo nos mueve a todos, nos tienta y nos mueve, pero la cruz, el eje protector. Miren la filosofía que tiene el Corpus Christi y hoy día pervive, ¿ya? Desde los curas estos trajeron esa información a nuestros indígenas y le decían, el diablo es el eje motor, pero la cruz es el eje protector. Entonces, ¿cómo se hace la apertura del ciclo de Corpus Christi en la víspera de Trinidad?
Miren ustedes qué importancia se le da a la cruz y aquí lo voy a explicar. Tenemos pues el significado de la cruz, la crucifixión. Mañana celebramos el Día de la Cruz. Aquí tenemos una figura simbólica de la cruz, pero para abrir el ciclo de Corpus salen los diablos a las 4 esquinas del parque de la Villa de los Santos, 4 esquinas, y en un círculo ellos con un cohete, o vamos a decir, con un de estos artificios de fuego artificiales, casualmente, montante que se le llame, uno hace una cruz y eso es para proteger al pueblo, para que nada de lo malo entre al pueblo, porque vamos a invocar, a jugar con diablos, el pueblo debe estar totalmente protegido. Aquí hice una simbología, cómo es el ritual del diablo encuetado. Se dice encuetado porque lleva un cohete, de pirotecnia, de fuego, ¿verdad? Entonces, el diablico, en este parámetro que es la iglesia, el museo y el parque, es donde se da ese ritual. 12 en punto de mediodía, cuando está el sol en alto, se hace el ritual del diablo encuetado, protegiendo el pueblo con las 4 cruces en las 4 esquinas del parque Simón Bolívar. Realmente es muy interesante porque vemos la presencia de la cruz y lo que decíamos hace poco, el diablo es el eje motor, pero la cruz es el eje protector. O sea que la cruz estaba presente aunque la haga el mismo diablo. El miércoles en la víspera de Corpus tenemos el ritual del cuarteo del sol. Nuevamente se muestra que el diablo es el eje motor, pero la cruz es el eje protector. A las 11 de la mañana comienza la diablesa, la esposa del diablo, a anunciar por ahí, por la plaza, de que el diablo va a dominar el mundo. El diablo se va a apoderar de todo el mundo y que eso viene a las 12 en punto. ¿Qué resulta específicamente de esta situación donde aparece el diablo mayor? Aquí está la diabla cuando entra a hacer el anuncio, pero a las 12 en punto sale el diablo mayor y miren lo que hace el diablo al dividirse el sol en 4 pedazos. Hace exactamente una cruz. O sea que el diablo le decía a Dios, voy a apoderarme del mundo porque voy a partir el sol en 4 pedazos, me lo voy a comer. Y Dios le dijo, dale, hazlo. Pero a la hora de partir el sol, lo que el diablo hace es una señal de la cruz. Ahí gana la divinidad, gana la cruz, gana nuestra religión, nuestra fe. Vemos entonces que posteriormente el diablo él mismo se engaña porque piensa que se ha apoderado del mundo y no es así. Al contrario, perdió todo y brinda en el centro del parque, ¿verdad? Brinda en el centro del parque. Sí, me perdí. Yo me caigo, ¿eh? Bueno, ahí me queda de acuerdo. Pueden apagar el Sí, micrófono. ya lo apagué, profesor. Yo quiero un carro. Mamá, yo quiero un carro. Hay otro. Ok. Entonces él brinda con su corte de diablos y sus capitanes porque se ha dominado el mundo. Se dice que el diablo anda suelto y en la víspera de Corpus, al encuentro del torito, se amanece con huelgas y todo lo demás hasta las 3 de la mañana y estos vaqueros ya son los otros protagonistas de la noche que van en búsqueda de este armatoste que es el torito, ¿verdad? Que tiene cierta divinidad como lo que la vaca
en la India, para nosotros llevarle el toro al Santísimo es llevarle una gran ofrenda, pero no le podemos llevar una vaca de verdad, un toro de verdad, así que se hace un armatoste en esto. Miren ustedes cómo se comienza a adorar al Santísimo. Y luego, lo que me preguntaba aquí, la creación de las alfombras que se hace cada año en Corpus Christi alrededor. Miren, la Asociación Rescate Danza tiene un departamento de investigación muy particular y muy peculiar, con un método científico y todo lo demás. Y dentro de las investigaciones, investigamos muchos elementos que tenían que ver con el Corpus Christi, los parlamentos, los vestidos, cómo se puede mejorar, si no, tantas cosas que hemos estado investigando, y en una de nuestras investigaciones vimos unas fotografías antiguas con las calles de la Villa de los Santos, pero las calles se veían en blanco y negro, pero con unas cosas así que parecían piedras. Y cuando fuimos acercando las fotografías y fuimos haciendo la investigación, encontramos que no eran piedras, eran diseños florales que se daban en la Villa de los Santos precisamente para adorar al Santísimo Sacramento, como se da en El Salvador, se da en México, se da en Guatemala, este tipo de tapetes o alfombras. Fuimos investigando y nos dimos cuenta de que esto se perdió y que se trasladó de Corpus a Domingo Ramos, porque todavía hoy en Domingo de Ramos se tiran flores para que pase Jesús triunfante en la mulita. Y ya no se hacen diseños, sino que la gente tira flores en la calle para que pase Jesús. Eso es nuestro contexto. De hecho, muchos pueblos han emulado, han copiado a la villa, pero la que tiene tradición bien sustentada y justificada de cómo se hacía la alfombra es la Villa de los Santos. Hoy día los diseños han variado muchísimo. No sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, sí, profesor. Esto, ahora, y bien cortito, me llama la atención, o sea, ojalá tengan la oportunidad de ir a uno, de hecho, me dan muchas ganas. Eh, el proceso de hacer uno de estos, ¿cuánto dura? ¿Cuánto miden? ¿Qué tipo de rosas, perdón, qué tipo de flores utilizan? O sea, ¿son Mira, pétalos, son fracciones de pétalos? no. Inicialmente usábamos flores, pero eran muchos problemas y, por ejemplo, yo recuerdo, alguien me dijo, Aristides, yo voy a hacer el cáliz del Santísimo de rosa que yo la voy a donar. Y la señora gastó $800 en rosas y el cáliz no se llenaba. Entonces es demasiado material, así que después se hizo con acerrín pintado, pero hoy día se hace de sal teñida. Es la técnica que hemos podido encontrar con estas labores maravillosas. Se hace de sal teñida y muy pocas flores. Es realmente un espectáculo único en el país que se da en la Villa de los Santos, y este 3 de junio van a poder apreciarlo. Pues ahí sí va a estar en vivo las alfombras. El 3 de junio vamos a tener un sistema de bioseguridad donde va a haber turno de 5 de la mañana a 5:30, de 5:30 a 6, de 6 permitiendo un aforo específico en el parque, ya que la gente, el parque va a estar cerrado y la gente va a entrar con unos tickets que son sin costo alguno, son gratuitos, para que puedan ir a ver el espectáculo de las alfombras. Y la transmisión en vivo pues va a tener el dron que va a enseñarle a todo el país y a países internacionales lo de la alfombra. Este año hay un tema muy especial porque es el año santo del Sacobeo de Santiago de Compostela,
en España, y nosotros estamos vinculados a ese tema, muy vinculados, porque somos casi más de 200 entidades alfombristas en el mundo, en Italia, en España, en India, en Alemania, en México, en toda América. O sea, estamos ligados a todas estas entidades alfombristas y vamos a hacer en julio precisamente un homenaje mundial a el Día de Santiago de Compostela. Profe, Algo más sobre el tema de las sí, alfombras. ¿cuánto demora hacer una de estas alfombras? ¿Cuántas personas participan en la Uno confección de comienza a una? las 5 de la tarde. El Ajá. proceso de teñir la sal y los materiales es previo y eso sí te demora a veces un día. Ok. Teñir. Y luego lleva los materiales ya con los moldes y todo lo que vas a hacer. Y generalmente comenzamos a las 9 de la noche, como de 10 a 12 horas te demora. Ok. Profe, algunas preguntitas que nos hace la audiencia, el público, las voy a mencionar en orden. Profe, en cuanto a la parte del teatro, la danza, la música, ¿en sus investigaciones podido encontrar algún tema relacionado a orígenes africanos en alguna de los elementos tradicionales ya sea en danza, en música o en teatro? No, orígenes africanos no, No. Ok. pero sí participaba población negroide Ok. detrás de la máscara, detrás de la danza. Ok. Pero todo es medio español porque es teatro traído de España, Ya. ¿verdad? Hay un pequeño sincretismo ahí, pero todo es totalmente hispano. Influencia Voy española. a dar a continuar. El día de Corpus Christi, después del efecto de alfombra, aquí vemos el diablo mayor solicitándole al obispo permiso para entrar a la iglesia. Pide perdón por todo lo que ha hecho y pues el obispo dice que la iglesia perdona hasta el peor de los diablos, que el perdón es una de las cosas más importantes de la iglesia. Vemos cómo esta fiesta es totalmente religiosa y cómo todavía perviven estas expresiones que son coloniales, ¿verdad? Luego tenemos el día de Corpus Christi, la Eucaristía y la procesión con las danzas dentro del templo. 8 días después viene lo que es la octava de Corpus Christi. Es muy difícil que la gente participe 2 jueves seguidos de las festividades. Por eso el jueves de octava nosotros se lo hemos dedicado a los niños, para que sean ellos los que integren las nuevas generaciones de danzantes y de este patrimonio muy particular. Ese día salen la mayor cantidad de danzas infantiles que los padres van conformando y que la gente se va entusiasmando y desde esa edad van participando en las diferentes danzas. El Día del Corazón de Jesús, hay danzas en la calle, todas las danzas salen a danzar por el pueblo, pero también es muy importante que los escenarios donde se dan estas danzas son las salas de las casas. Adentro de las viviendas, la gente prepara su sala para recibir a una danza, luego a otra hora otra danza, y la gente se pasa todo el día viendo estas expresiones. Antes, en las casas tenían unos altares para el Santísimo, de manera que las danzas le bailaban al Santísimo en ese momento. Esa es una costumbre que estamos a rescatar nosotros. El día dedicado al turismo, que es como ya les decía, tenemos danzas locales nacionales e internacionales. Aquí tenemos la muestra de una danza local que se llama la Montezuma Cabeza. La Villa de los Santos tiene en danzas locales, imagínense, 9 de infantiles y 9 de adultos, son 18 que tiene la asociación. Pero más las danzas que hay en el pueblo de Diablico y eso, el mínimo son 24 danzas. Fluyen 24 danzas ese día en todo el pueblo, más la de la escuela primaria, ¿verdad?
Además se le suman danzas nacionales. Este ejemplo que está aquí es la danza de la chorrera. Vienen de Chorrera, vienen de Garachiné, vienen de Darién, vienen de Colón, vienen de Antón, vienen de Cuas, vienen de La Arena, llegan de diferentes puntos a nivel nacional, danzas a converger en la Villa de los Santos. Pero también vienen danzas internacionales. Hemos tenido, este ejemplo que pongo aquí son las Diabladas de Bolivia, que han estado en la villa, vienen de Venezuela, vienen de Colombia, de Turquía hemos tenido danzas, de Ecuador hemos tenido, ¿verdad?, muestra de estas diabladas. O sea que ese día dedicado al turismo es un día muy especial porque fluyen expresiones dancísticas de todo el continente americano. Y cerrando el ciclo de Corpus Christi, el día dedicado a la mujer santeña. Aquí vemos unos parrampanes de mujeres que ellos participan pues en todos los personajes. Hay diablicos, hay Montezuma, hay Gran Diablo, hay Chivo, hay parrampanes, hay Saracundé, hay todo tipo de danzas de mujeres. Ahora voy ya para terminar en la parte final de esta conferencia. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Sí, esto, déjeme buscarla que se me fue. Ajá, ¿cuál fue la primera vez que se hizo en Panamá o en la Villa de los Santos lo de los tapetes? ¿Y desde qué año se realiza esta tradición? ¿Tiene alguna documentación, alguna fecha de referencia, profe? La fecha de referencia no la tengo, pero debe estar en los archivos de la asociación. Ok. Pregunta una de las personas esto. Al ser los diablos espejos, digamos, una influencia que la mayoría de los panameños asociamos con los negros, ¿no sería esta una expresión que proviene de influencia africana? No, no. En la historia de las diabladas, casualmente hablé en una conferencia anterior, esta lucha entre el diablo mayor y el arcángel son manifestaciones teatrales, como lo dije centralmente aquí. La lucha de San Miguel con el diablo es una obra teatral y es totalmente hispana. De hecho, se toca pito y caja, muy hispano, ¿verdad? Danzas, lamentablemente, los negros o los afro no los dejaban bailar. No los dejaban bailar, solamente los soltaban para carnaval o para días muy específicos porque los tenían trabajando. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del origen del tambor, Manuel Zapata Olivero, colombiano, cuando va a investigar el mapalé colombiano, él señala de que se daban los candombes, los palenques, y allí nace la expresión del tamborito panameño, que está muy vinculado al bullerengue de Arienita, Congo, al tambor y al bullerengue colombiano, que es en esa región del Darién, donde fluye y nace tanto el tambor como la cumbia. Ahí es el nacimiento y precisamente en poblaciones negroides. Ese tipo de expresiones sí se le atribuye totalmente, pero estas danzas, estas expresiones no tienen influencia negroide. Hay una danza que no es de Corpus, que sí trata de los negros, que es el Saracundé, pero no es de Corpus. Yo la voy a explicar más adelante. Ok, perfecto. ¿Listo? Entramos Perfecto. entonces en las danzas y tenemos las diabladas. En Panamá, en la villa, existe dos tipos de diablada. El diablico sucio, que se le llamaba sucio porque el vestido era de carbón y achiote, y cuando sudaban eso era una cosa que dice asco.
El plumaje es indígena, las máscaras del diablo reflejaban pues a la figura de Lucifer, pero mira, guitarra española, no hay nada africano. Castañuela y zapateo es totalmente de España. Castañuela, zapateo y guitarra es español. Entonces, de esa manera tan hispánica, solamente a través de fonomímica, amedrentaban los diablos o los curas, quienes hacían estas representaciones, a los indígenas y los asustaban. Pero cuando ya vino el idioma, entonces se da la forma teatral de la lucha del diablo mayor con San Miguel Arcángel, donde se pelean un alma en pena y hay todo un teatro en esta expresión. Entonces, estas son nuestras dos formas de diabladas que tenemos en la Villa de los Santos. Danza de carácter histórico y religioso. Hablo de histórico en el caso de la Montezuma española porque los personajes son históricos. Hernán Cortés que vemos aquí, el emperador Montezuma con sus indios y su tropa española, ellos reflejan la historia, pero siempre digo, más que la conquista de México, estamos hablando de la conquista del espíritu. Porque Montezuma se entrega a Cortés porque así lo quiso Dios y Santa María. Entrega todo su reino y su poder porque Cortés se lo pide a nombre de Dios. Y ella dice así, y está el tema del perdón también muy, porque Cortés al final perdona a Montezuma por ser tan aguerrido, por tratar de salvar sus tierras. Cortés lo perdona. La historia no dice eso, la historia narra otro asunto, pero esta danza estilo zarzuela, mira que también es zarzuela española, no es nada negroide. La siguiente danza que son de ofrenda, a esta se le llama Montezuma Cabezona y es una especie de la persona iba a pagar lo que nosotros llamamos una manda, va a pagar una pena, va a pagar una promesa, y como son campesinos pobres y tienen que ir, por ejemplo, miren, hay gente que va arrodillada, toda la iglesia a pagar su pena. Ellos iban con los vestidos de sus mujeres, con faldas y polleras, para que les diera más pena y no le importara, pero como no tenía nada que ofrecer, le ofrecían unos mangos verdes. Esto es ofertoria al Santísimo. Y aquí el torito, como les dije, le ofrecen el toro al Santísimo Sacramento. Esta de reciente incorporación, que no se sabe exactamente cuándo llegan a la Villa de los Santos y por qué aparecen en Corpus Christi. Esta tiene relación con las danzas de gigantes de España y que hay en América Central, pero en Panamá la versión es enanos, aunque en otras regiones de España también hay danza de enanos. Entonces, estas están más tipificadas con la cultura panameña, con el folclore panameño, que son enanitas empolleradas, llevando estos conos de colores. La danza de los gallinazos es una danza propia de la época que tuvimos unidos a Colombia. Es una danza que se da en Cartagena y llegó a Panamá, y la Villa de los Santos hoy día la mantiene. Esta danza del Saracundé no es de Corpus Christi, era de carnaval, y fue Miguelito Leguízamo quien la trae al Corpus Christi, la inserta en el Corpus Christi, ya hoy día es una danza de Corpus Christi. Y estas son los parampanes y mojigangas, que es teatro de crítica social. Así que detrás de todo esto, señores, detrás de todas estas danzas, es nuestro rico patrimonio. Nosotros los de la Villa de los Santos, no villasoletanos, sino santeños, porque somos santeños o villanos, estamos muy contentos de conservar todo ese rico acervo,
todo ese patrimonio que está expreso en danzas a través de las celebraciones de Corpus Christi cada año. Es importante conocer que la cruz siempre está presente en los vestidos de los diablos, en las coreografías, y que esa simbología hoy día no ha cambiado. De esta manera, a las 3:52, Súper. Fantástico. he medido el tiempo para responder cualquier interrogante que tengan ustedes. Sí, profe, esa introducción del Saracundé, y hago la pregunta de esta manera para darle pie a una pregunta que nos hizo una persona que de hecho nos está viendo desde Estados Unidos. Ella es bailarina, creo que es bailarina o estudia danza, es panameña también. Usted dijo, el Saracundé se insertó al Corpus Christi, no se originó junto con el Corpus Christi. Más o menos en qué época se insertó o tienen datos, alguna documentación que hable acerca de cuándo se insertó el Saracundé. Ok. El Saracundé es una danza de carnaval donde hay una historia que los negros venían en barcos de la playa a los puertos que encallaban, venían desnudos, totalmente desnudos, así que ellos tenían que vestirse con lo que encontraran en las tierras. En el caso de los congos de Colón encontraban basura y se ponían telas de colores y basura, pero acá encontraron hojas de plátano que poco a poco fueron formando como faldas para poder huir de los españoles y de la masacre que ellos eran. Entonces, como los pueblos negroides vivían cerca de la playa, estaban en el área de abajo. En cambio, los pueblos españoles estaban en las colinas y en los centros eran las áreas de arriba. Entonces, ahí vemos los de abajo y los de arriba. Mira que con el carnaval nace el término de calle de abajo y la calle de arriba. Hay una relación con el Saracundé. Entonces, ellos para poder salir tenían que pagar una penalidad al alcalde en esa época, y cuando juntaban dinero y pagaban al alcalde, ponían un gallote en una cruz, lo clavaban muerto y ya ellos estaban libres. Esa era su libertad, el gallote muerto, el negro muerto. Entonces, porque el negro tenía paz cuando moría, mientras estaba vivo no tenía paz. Esa era una simbología muy interesante. Entonces, esa danza se daba en carnaval en la villa, pero se perdió totalmente, y nuestra asociación se llama Asociación Rescate Danza Miguel Leguízamo, en honor a Miguelito Leguízamo, que fue quien mantuvo la tradición de las danzas y nunca la dejó perder. Y él para un año, no sé en qué año, no recuerdo la fecha, pero imagínate, yo estaba en la escuela secundaria cuando en eso, y tengo 58 años, estaba en la escuela secundaria, cuando él remonta en la escuela Coronel Segundo Villarreal la danza del Saracundé para Corpus Christi, ahí se integra esa danza al Corpus Christi. Profe, pregunta, creo que uno de sus estudiantes, la protección del danzante. La protección del danzante, bueno, puso Lisímaco. La protección del danzante, ¿nos puede comentar algo al respecto? Sobre la protección, bueno, el danzante, más que todo el gran diablo, está protegido con cruces en el pecho. En el vestido vemos que el diablo lleva una cruz aquí. El vestido está hecho en cruz, el cono está hecho en cruz. O sea, la cruz siempre va a estar. En las piernas lleva cintas en cruces, en el bastón lleva cruces. La coreografía es en cruz, el baile es en cruz. Y encima de eso, una beata santeña, una señora, coloca una protección debajo de donde van a danzar los diablos, una cruz bendita por el cura, que va a proteger siempre. El danzante siempre está protegido. Wow. Interesantísimo eso que acabo de escribir, porque nunca lo hubiera relacionado en el vestuario del danzante. Bueno, rapidito ya para culminar, las máscaras, ¿quiénes las hacen? ¿Artesanos?
¿Qué es el día de octava? ¿Qué significa? Dos Ok, preguntas ahí. las máscaras sí las hacen artesanos locales, de acuerdo al pedido que el danzante quiere, aunque si es para la danza de los gallotes, tiene que ser definitivamente gallote. Si es de parrampán, tiene que tener esa característica. Solamente de diablico sucio se han movido un poco este tipo de máscara. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué día es de octava? ¿Qué significa? Ok, ¿de dónde viene la octava? Todas las fiestas españolas, todas tenían octava. 8 días después se seguía celebrando. Ah, ok, es la duración. Ajá, ocho Ah, días después wow. la 10 octava, días sí. de fiesta. Bueno, de ahí viene que el panameño es tan fiestero, Ah, ¿no? Bueno, aquí creo que más que todo, a ver, dice, ¿qué desierto hay que la canción de la Montezuma Cabezona se origina de camino hacia el Corpus, ya que, ¿cómo? dice, ¿qué desierto hay que la canción de la Montezuma Cabezona se origina de camino hacia el Corpus, ya que De como eran pobres no tenía que llevarle al Santísimo y de camino a la iglesia se cogieron mangos y es de ahí que sale la canción. Bueno, esa teoría no la conozco, pero sí eran pobres y iban llevándole a todo a esto. Y es una canción antigua que dice, igual que la Montezuma española, entremos juntito al templo de Dios a hacer reverencia a nuestro Señor. Canta igual y es un ritmo más cumbia panameña. Wow. Bueno, vamos a culminar con estos comentarios. Miren, yo la conclusión a la que llego, profe, es que esto definitivamente, yo no soy historiador, yo hice esto cuando como panameño comencé a descubrir la historia y a sentirme cada vez más panameño cuando me apoderé de esa riqueza cultural histórica. Y eso, nada, me apasiona y por eso hacemos lo que hacemos todos los sábados. Así que yo espero que todos los sábados podamos tener a este público y a mucha gente más y así a más como usted. Esto, entonces, ¿qué me llama la atención? Que cada vez que tenemos a un invitado especial como usted, la historia es como dinámica, ¿no? Uno va descubriendo nuevos episodios, personas que están investigando como usted, como la asociación a la que pertenece, siguen escarbando en nuestras tradiciones, en la danza, en la cultura, en las fiestas, en la religión, y seguimos revelando quiénes somos como panameños. Y eso es muy importante y por eso estamos haciendo esto todos los sábados. Y nos damos cuenta que también nos queda mucho más por investigar y mucho más por descubrir. ¿Ok? Eso lo dejo como reflexión para todos los que nos escuchan. Y bueno, quiero aprovechar para, como les dije, en la comunicación, si ven en pantalla, bueno, ya yo debí haber puesto aquí todos los 22 participantes que nos acompañan el día de hoy en esta ruleta. Y para los que me ven en pantalla, bueno, vamos a regalar uno de nuestros souvenirs, ¿ok? Es una de las marcas de Livewalk, se llama Livewalk Challenge. Y básicamente Livewalk Challenge, ¿qué es? Es un juego al aire libre en el que nosotros le ponemos retos a la gente que tienen que ver con nuestra historia. Ahora mismo lo hacemos en el casco antiguo, el juego dura 2 horas y es básicamente como un juego de mesa al aire libre con retos acerca de nuestra historia, nuestra cultura, bla, bla, bla. Y es nítido para cualquier público, ¿no? Pero sobre todo está diseñado para nuestros estudiantes, para los chicos, para la gente que está en la escuela. O sea, entonces ahora voy a hacer girar esta ruleta. En la ruleta están todos sus nombres, ¿ok? Em, a ver, ¿quiénes tenemos en las ruletas? Bueno, incluimos obviamente al profesor Aristides, está Ana H, Ana B, está Belkis, los voy a mencionar rapidito para ver si alguien se me escapa. Carlos Manuel, Cloti, Eduardo E, Eunice, Gisela, Ibis, Carlis, Lisímaco, Lorena, Matilde, Moira, Nelly, Ritzi, Rosa P, Rosalinda, Rosemary, Solange y Eida. Déjenme ver si alguien me escribió para hacer rodar la ruleta.
regalar, para obsequiar este obsequio. No veo ningún comentario. Bueno, voy a hacer girar la ruleta. ¿Ven la ruleta? ¿Se ve la ruleta? ¿Sí? Ok, veo cabezas que dicen que sí. Ok, perfecto. Vamos a girar. Transparencia en el sorteo. Y Rosemary se gana nuestra tacita para café de Livewalk Challenge. Así que, Rosemary, bueno, vamos a obsequiarte esta tacita. Si estás en la ciudad, pues tenemos que coordinar ahí para la entrega y la foto para redes sociales. Y sin más que agregar, como siempre tenemos por costumbre, ya hicimos el sorteo. Queremos darle las gracias y darle este reconocimiento muy especial públicamente al profesor Aristides Burgos, que by the way, que a propósito, bueno, vamos a leer el certificado para hacer las cosas bien y en orden. Dice que la historia se revele, así se llama nuestro proyecto educativo, social educativo de este año 2021. Distinguimos la participación del profesor Aristides Burgos por su contribución a la preservación, investigación y divulgación de la historia con el tema titulado Corpus Christi, Patrimonio Vivo de Panamá, hoy 1 de mayo del 2021. Gracias, profesor. Un abrazo virtual. Y también aprovecho para decir que ya habíamos coordinado con el profesor Aristides y ojalá que, profesor, lo podamos mantener en agenda. El profesor nos va a hablar también acerca del origen y la trayectoria, la evolución de la pollera. Así que vamos a seguir indagando, escarbando en nuestra historia colonial. Así que, ¿qué les parece, gente? Esto es lo que tenemos preparado para todos. Señora Rosemary, bueno, ya sabe que tiene su regalito aquí, tenemos que coordinar esto. Y nada, profesor, un gran abrazo, muchísimas gracias. Como le dije, esta hora se pasa súper cortito y bueno, si quieren abrir sus micrófonos y darle las gracias al profesor Aristides, están bienvenidos. Y si usted quiere decir algo, profesor, también, definitivamente. Gracias, profesor. Muchas gracias, excelente exposición. Gracias a ustedes. Solo me resta despedirme. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, profe. Felicidades, profesor, y gracias a Roberto por el live. A la orden, a la orden. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Gracias, profesor. Que se repita, por favor. A la orden, cómo no. Oh. Bueno, muchísimas gracias a todos. Profe, un abrazo muy fuerte. Encantado de tenerlo acá y lo esperamos para el tema de la pollera. Chao, no? Feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, igual.